Hola, continuamos con la lectura del libro El sufrimiento y la restauración de Job, el origen del mal y del enemigo de Job. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Job 1:6. Cuando analizamos el origen del mal, no cabe duda que el personaje principal es Lucifer, o el diablo, quien era un hermoso querubín creado por Dios para que lo adorara, pero que se rebeló en contra de su creador y quiso ocupar su lugar y asumir el control total de los ángeles y del universo. Ahí nació el mal, por el pecado del orgullo, de la soberbia y de la prepotencia. Como resultado, Dios echó fuera del cielo al diablo, junto con los ángeles que le siguieron. Hablando acerca del origen del diablo y del mal, y la repercusión que tuvo la corriente herética conocida como gnosticismo, el autor Ed Murphy señaló lo siguiente. Jeffrey Burton Russell explica que los orígenes del gnosticismo se remontan quizá hasta una época tan anterior como la comunidad de Qumran, con su teología de conflicto cósmico entre el bien y el mal. Sin embargo, el gnosticismo fue en esencia un intento cristiano de teodicea que desvió y amenazó con dividir la iglesia postapostólica hacia mediados del siglo II. Gran parte de los escritos apologéticos de los padres primitivos fueron dirigidos contra esta devastadora herejía. El gnosticismo, por tanto, prestó un enorme servicio a la Iglesia, haciéndola reflexionar sobre el problema del mal, en especial a los grandes apologistas como Justino Mártir, Tasiano, Atenágoras, Teófilo, Ireneo y Tertuliano. El principio de cómo se introdujo la maldad en el corazón del diablo es un misterio, como señaló Pablo, el misterio de la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Puedes leer más sobre su origen, maldad y las consecuencias de su rebelión en Ezequiel 28:12 al 19. Aunque este pasaje hace alusión en realidad al príncipe de Tiro, esta descripción no puede ser de nadie más, excepto del ángel que cayó de su belleza y perfección y se convirtió en el diablo. En Isaías 14, del 11 al 15, también puedes leer más sobre su presunción, orgullo, arrogancia y petulancia, al querer ocupar el lugar de Dios, ser como Él, cuando era un simple ser creado y no el creador. Por eso es que, debido a sus muestras de vanidad y jactancia, Dios lo echó del cielo. Sin embargo, no se fue solo, pues en su rebelión consiguió engañar y llevar con él un tercio de los ángeles del cielo, Apocalipsis 12:4, los cuales componen hoy su ejército de demonios y espíritus malignos que atormentan a la humanidad. Damaris, mi esposa, escribió un libro sobre las estrategias del diablo y sus huestes llamado La guerra espiritual que enfrentan todos. Aquí encontrarás más información acerca del origen del diablo y el mundo espiritual. En sus páginas describe la batalla constante que todo cristiano afronta, así como de la realidad del diablo y sus demonios. Además, nos recuerda que debemos estar siempre preparados y ponernos a diario la armadura de Dios para vencer. Efesios 6:11 al 19. Ahora pon esta palabra en tu corazón. El diablo y los huestes satánicas son reales y quieren destruirte a ti, a mí y al resto de la humanidad. Que el Señor les reprenda. El caso de Job. Como ya vimos, Job desconocía la conversación que tuvo Dios con el diablo en el cielo, así que estaba ajeno al acuerdo que llegaron los dos. Por lo tanto, Job no podía ver lo que había detrás del telón. Nosotros sí podemos entenderlo, porque somos parte de la audiencia. Sin embargo, como actor principal de la historia, Job no tenía la más mínima idea de que lo que sucedía en el mundo físico se debía a lo que se estaba gestando en el mundo espiritual. Además, tal vez Job desconociera que tenía un enemigo real, al igual que lo tenemos tú y yo, pero que muchas personas no lo saben aún. El libro de Job nos habla de mucho más que solo su paciencia en el sufrimiento. Las escrituras abren el velo y nos revelan que tenemos un acusador real, feroz, malo y sin misericordia. El acusador capaz de destrozar a cualquiera que no esté con Cristo y su protección. Por lo tanto, debemos recibir la victoria que Dios nos ofrece a través del nombre, de la palabra, de la autoridad
integridad y de la sangre de Jesús. No juegues con esto. Sería un suicidio espiritual que le hiciera frente al diablo sin tener estas armas a tu disposición. No te arriesgues. Recuerda que el propósito del diablo es matar, robar y destruir, pues ya lo ha hecho con millones de personas. En el libro de Job nos encontramos frente a frente con una personalidad maligna y cruel. Vemos a Job en las manos del diablo, pero con una limitación impuesta por el Señor. Mas guarda su vida. Job 2:6. Aunque Job durante su prueba le reclama a Dios y habla en su contra, el Señor pasa su gracia por encima de esto, pues solo Él sabía lo que sucedía entre él, el diablo y Job. Si las palabras que dijo Job en contra del Señor vinieran de otra persona, se considerarían como un insulto, una falta de reverencia y una blasfemia. En cambio, las palabras de Job revelaban algo mucho más profundo de su corazón, y esto era su justificación delante de Dios. Más adelante, al final del libro, vemos que expresa palabras de arrepentimiento. Job 42, 1 al 6. El caso de Job es único en las Escrituras. Dios la hizo pública para que nosotros conociéramos el poder de la resistencia contra el mal por la fe. Sin duda, fue una batalla campal entre el mejor de los hombres de la época y el peor de los enemigos. El diablo hizo todo lo posible por derrumbar la integridad de este hombre que estaba bajo la protección divina y que solo ofrece una resistencia pasiva delante de lo que afronta. En realidad, repito, desconocía que el diablo quería destruir a Job, mientras que Dios quería ponerle como ejemplo de integridad y rectitud.